¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este programa especial desde nuestros estudios aquí en Ciudad de México, donde tenemos el honor de contar como nuestro invitado, otro notable invitado en el programa de hoy, nada menos que Paco Ignacio Taibo II. Paco, muy gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer. Telesur es mi segunda casa. Bueno, acá tenemos un libro, Paco, ¿Cómo viven los mineros de Cerro de Pasco? El autor José María Arguedes, y tú me decías que está fresco, salió hace unos minutos de la imprenta. Y tú eres nada menos que el director del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué hace ese fondo? ¿Cuánto estás comprometido? ¿Con qué misión? Bien, el fondo es algo muy extraño. El fondo es una editorial, publica libros, publica un libro diario y medio. Diario. En todos los terrenos, filosofía, economía, libros de divulgación, historieta, libros populares, y esa colección que tienes en la mano, que es la súper popular, son libros que cuestan 50 centavos de dólar, masiva. Aparte de esto, el fondo es una red de distribución. Tenemos 110 librerías en todo México. Aparte de esto, somos la única transnacional de izquierda que queda en este planeta, porque tenemos casa en Venezuela, en Cuba, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en toda América Latina y en España. Librerías y centros culturales. Aparte de esto, somos una red de distribución. Aparte de esto, somos un aparato de fomento a la lectura que tiene un trabajo de base en todo el país que agrupa 17 mil clubes de lectura, ciudadanos. ¿Y cómo está la lectura en México? Yo creo que está mejorando. Pero respecto a que... Respecto a anteriores gobiernos hemos estado ganando. Hemos llevado la idea de leer es apasionante, leer es divertido, leer es revolucionario, leer es transformador, leer cambia la vida. Y empujando, sobre todo, hacia un núcleo de lectores jóvenes que estaban llegando a la lectura y ¡ay! Leer es aburrido, leer es difícil. No, leer es muy divertido. Porque teníamos una contradicción muy absurda, que es la educación formal, obligándote a leer química y mañana y tienes examen, te desbarataba el placer por leer. Y nosotros teníamos que jugar en paralelo. Está bien, la educación formal te permite crear estudiantes, te permite profesionales, pero necesitabas el gusto por la lectura, que te lo da la literatura, la divulgación, la poesía, el teatro, y teníamos que empujar. Entonces una de las labores del fondo más grandes es eso. Y yo tengo que hacer un pequeño desvío en cuanto a que tú eres nada menos que el director, pero eres para la gran mayoría el autor más importante que tiene México y que has escrito ¿cuántos libros? 80. Quiere decir que tú sabes mejor que nadie lo que representa escribir y leer. Sí. Porque tú dices que para poder escribir hay que saber leer o hay que leer mucho. Sin duda. Y no solo, el fenómeno de la escritura es un paso, pero un escritor sin lectura es como un marciano sin Marte, ¿no? Yo sé, el placer de leer me ha acompañado toda mi vida personal, política, social. Leer forma parte del que soy. Mi columna vertebral se ha hecho con libros. ¿Vas a seguir siendo el director en esta nueva etapa de México? Sí, señor. Quiere decir que ese compromiso que tiene el Estado por promover la educación de leer va a continuar. Sí, y profundizarse. Yo creo que algunos de los elementos de profundización vamos a empezar a discutirlos con la nueva presidenta. Van a tener que ser, si avanzamos a fondo, en la construcción de clubes de lectura en territorio norteamericano para hispanoparlantes. Y ahí tenemos que hacer una jugada muy inteligente. Van a ser clubes mexicanos, pero no para mexicanos, para lectores en español. Venezolanos en Miami, uruguayos en Chicago, mexicanos en Madison, Wisconsin. Hay más de 50 millones de latinoamericanos en Estados Unidos. Y nosotros vamos a tener detrás el poder de la industria editorial mexicana del fondo y la posibilidad de crear una red. Pero también, en tu caso particular, tienes que contarme
de esos 80 libros, claro que de esos 80 libros, ¿cuál fue, por ejemplo, o cuáles los que te dieron un poco más trabajo escribirlos y por qué? Yo creo que sufres de manera diferente como escritor a lo largo de la vida. A veces fue una novela la que se trabó y no salía y no salía. De la serie de novelas que hice policíacas. A mí me apetecía mucho hacer novelas de acción. Otras veces las novelas históricas consumían una cantidad de tiempo de investigación. Pero otras veces me embarqué en proyectos como la biografía del Che, que se comió 3 años de mi vida. Porque por datos históricos, por claro, detalle, minucia. Yo quería hacer una biografía que te permitiera leer la historia de un Che más allá del mito, más allá de... Sí, Perdón, pero ando con una costilla medio lesionada, pero nada grave. Muy doloroso, muy doloroso. Duele pero no mata. Y entonces quería eso y entonces el libro me consumió, igual que la biografía de Pancho Villa. Me pasé 2 años y medio obsesionado, viviendo y en las tardes me escapaba para hacer política y hacer difusión de la lectura. Quiere decir que tu vida es, por lo menos, para decir una palabra, intensa, por lo menos. Por lo menos. Yo creo que la palabra es justa, intensa. Porque, bueno, pero intensa quiere decir que es tu compromiso con proyectos, con compromiso de pasar el tiempo haciendo cosas que entiendes que son relevantes para la mayoría. Yo sí creo en la idea de que un escritor tiene un doble compromiso con su oficio y con lo que escribe y cómo lo escribe y con la sociedad en la que vive. Yo soy un niño que fue niño de izquierda a los 9 años y ahora soy un adulto de izquierda a los 75 y sigo siendo muy de izquierda y tratando de sobrevivir en las procelosas aguas de la escritura, encontrando temas que me interesen y que puedan interesar a los lectores. O sea que por un lado eso, y por otro lado la industria editorial, es decir, que un ciudadano común mexicano o de cualquier parte de este planeta quiere publicar y entonces se encuentra con un universo de quién publica qué y cómo y por qué. Cuéntanos un poco qué hay detrás de poder llegar a plasmar como este libro que tú decías que acaba de justamente el libro de José María Argüelles, Cómo viven los mineros de Cerro de Pasco. ¿Qué hay detrás? Hay la voluntad de que el fondo debe ser una editorial que publica a los jóvenes venezolanos, ecuatorianos o bolivianos, pero también tiene que ser una editorial que rescata lo que a mí me parece los grandes momentos de la literatura del siglo XX, por ejemplo, y también hacer divulgación de la ciencia. O sea, tienes un abanico enorme y cuesta trabajo. Por mucho que publiquemos, por mucho que publiquemos libro y medio todos los días, siempre dices, sí, me hubiera gustado publicar esto también, tendría que llegar esto otro. Y además tienes una batalla. Tenemos que bajar el precio de los libros. Claro, porque hoy por hoy la gente está luchando por llegar a fin de mes. Exactamente, y tenemos que decir, a ver, ese libro que está aquí tiene que costarle lo mismo que una torta, un bocadillo, un sándwich a un adolescente, y no más, en ese nivel. Y hemos dado todas estas batallas simultáneamente en el Fondo de Cultura, yo diría que con notables éxitos. Háblame de tus obras cumbres, ¿qué dirías? Que yo tengo cumbres pocas, pero algunas que se han vendido en grandes cantidades, como la biografía del Che, que lleva 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, o la biografía de Pancho Villa en historia, o novelas como la serie de Velasco Arán, que ha circulado ampliamente por todos lados. Es muy curioso, para mi fortuna he podido ser bestseller en Grecia con novelas policíacas y en Italia con la biografía de Che. ¿Y se te subió a la cabeza? No. A la costilla se te A la bajó. costilla sí, pero porque me di un golpe. Ayer estaba discutiendo con adolescentes en Durango y me di un buen golpe aquí. No, ¿sabes qué? No se te sube la cabeza si sabes que eres un hombre del tiempo, de tu tiempo, que son tus lectores los que te mantienen con esta vitalidad, que los que te sonríen en la calle, que los que dicen, ya te leí. Qué lindo. Sí. Qué reconfortante. Pero al mismo tiempo también fortalece los compromisos, ¿no? Y tú decías que te caíste justamente hablando con adolescentes, pero una pregunta ya política. Desde el punto de vista de estadísticas,
los jóvenes son los que menos han votado en las dos últimas elecciones. Dicen que solamente los adultos de más de 80 años tienen índices menores. Cuéntanos cómo ves eso y qué puede esperarse del futuro de los jóvenes y su participación en la política. A veces cuando discutes con un joven dice, es que nosotros vivimos en desencanto. Yo digo, compadre, detente. El desencanto es el periodo posterior al encanto. Entonces, si no estuviste encantado, ¿con qué derecho vienes aquí a proclamarte desencantado? Yo creo que ya tendrán sus momentos de gloria. Todas las generaciones lo tienen. Ya regresamos. Paco, muy gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer. Que te miren con excesivo cariño, pierdes autocrítica. Y un escritor que pierde autocrítica, un editor que pierde autocrítica es peligroso. Si hay demasiado confort, tiendes a volverte un burócrata inteligente, pero burócrata al fin y al cabo. Ustedes lo están viviendo, todos lo hemos estado viviendo, ¿no? El desgaste de los procesos revolucionarios, la acumulación de experiencias burocráticas. Bueno, pues hay que seguir empujando, moviendo, sacudiendo la mesa. Y deciden los movimientos de alguna forma revolucionarios. ¿Lo que ha pasado con estos 6 años en México es revolucionario? Yo diría que sí, profundamente. Ha habido un cambio sustancial. Una mayoría de la población decidió que, enfrentados al aparato de comunicación reaccionario más grande de América Latina, el más grande, 90% de las televisoras, 95% de las estaciones de radio, 85% de los periódicos, los puedes derrotar a punta de conciencia. A mí me pareció interesante un comentario de Andrés Manuel López Obrador que le hicieron unos días antes de estas últimas elecciones, y él decía, a la hora de contar quién te defiende, él decía, no te defiende ni la banca, ni el mundo financiero, ni los periodistas, ni los intelectuales, ni los únicos que te defienden a la hora del juicio final es el pueblo. Decía, incluso más, el pueblo raso. Es el pueblo raso el que ha crecido y ha llevado a que esta, entre comillas, revolución, como tú la llamás, haya sido exitosa. Sin ninguna duda. Es un fenómeno de acumulación de conciencia. Fíjate que este proceso se construyó con 4 fraudes electorales monumentales en el pasado. Le estafaron en el 2006 la elección. Ganabas las elecciones y aparecía la mano mágica de los fraudulentos para quitártelas de las manos. Y se construyó con esta vocación de conciencia. Fenómeno importante, ¿no? Y el tema, la cultura, el tema de leer, el tema de la educación, ¿cuánto juega? Yo creo que aporta y aporta. Yo no sé cuánto. Pero quisiera pensar que ponemos cuando ponemos un libro barato en un barrio donde no hay librería, donde no hay ni papelería que venda libros, cuando llevamos una librería móvil, los famosos librobuses, hasta el último rancho perdido en las montañas de la Sierra de Oaxaca, yo creo que estamos poniendo granos de arena en la creación de pensamiento crítico, capacidad y conciencia. Muchos líderes, por llamarle de alguna palabra, gobernantes de derecha, dentro de las cosas que incluso acá pasó en México, no quiero mencionar en temas particulares, pero decían que una gran ventaja es mantener, entre comillas, la mano de obra barata. Y la mano de obra barata va de la mano de la ignorancia, de la incultura. La mano de obra iletrada, la que desconoce sus derechos, la que desconoce su historia. Y bueno, la lucha de clases pues sigue, no ha terminado. Estas elecciones son un punto más de arranque para experiencias, yo creo que van a ser apasionantes en los próximos años. ¿Y qué te parece años? que no tiene marcha atrás? ¿O que, digamos, llamémoslo así, el estado oculto? Con dos gestos dice dudar. No lo sé si tiene marcha atrás, no sé si tiene media marcha atrás. Lo que sí sé es que el primer empujón va a ser notable. Es que ya
¿Tú dirías que ha sido en estos 6 años? Son 6 años y ahora viene un segundo empujón que va a ser notable, el segundo empujón. Es que el problema también, el problema o el hecho concreto es que pasan 6 años y ya las cosas cambian a una gran velocidad. Y ya, por ejemplo, como tú decías, ese poder mediático que ha estado actuando como un partido político más que activo, ya no cuenta con la misma fuerza o respuesta a nivel de como dice Manuel López Obrador, del pueblo raso. El pueblo raso ya no le compra más, no tiene marcha atrás. Mira, hay un fenómeno, y este es el fenómeno interesante del momento mexicano, que es, les ganamos, y las victorias se construyen con acumulación de conciencia. Cada vez que un mexicano dije, no, este que está en la televisión miente, este que está hablándome en la radio no dice la verdad, este banquero, no hombre, no, lo que me quiere es atornillar, no liberar. Este fenómeno de creación de pensamiento crítico, y en eso el libro es importante. Muchos libros, que lean lo que quieran. Pero que lean. Que lean. Esto se remita, digamos, todos esos autores, a lo que tiene que ver con la realidad mexicana, o de alguna forma hay conexión con América Latina. No, somos muy internacionalistas y pensamos que es importante fortalecer además el nexo continental, cada vez más. Uno de mis mayores intereses en estos últimos meses era que nuestros programas de fomento a la lectura llegaran a Venezuela a través de Telesur. Tú decías, los programas de fomento a la lectura, y cuando surge un personaje como Javier Milei, que claramente se denuncia como que está tratando de barrer con todo lo cultural, ¿tu reacción? Mi reacción es vomito, pero ¿qué vas a hacer? Ojo que te duele la costilla. Por andarme riendo me duele la costilla. Milei es un error, porque el centro izquierda, el progresismo argentino le regaló la crítica a la corrupción, le regaló el orgullo nacional, y a un cínico, a un mentiroso además profesional, a un patán, a un payaso, y se lo regaló. En México no les regalamos nada. En México reivindicamos la historia de México, reivindicamos la cultura, y le robamos esta tierra debajo del suelo que permite que el conservadurismo se afiance de una cierta manera. Y allí los libros jugaron un papel. Yo espero. La verdad es que no me atrevo a magnificar el papel del libro, pero yo lo vivo y lo veo. Voy a las ferias del libro y voy caminando en absoluta infantería, diciendo, ¿qué estás leyendo? ¿Y esto qué es? ¿Y qué quieres que publiquemos? Muy latinoamericanista y muy además a favor de una cultura universal. También vuelvo y te repito la cosa latinoamericanista, como dices tú. Estamos hablando de que antes de la llegada al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el tema de la integración latinoamericana, por lo menos vamos a buscar una palabra amable, estuvo en el congelador. Sí. De pronto lo saca del congelador AMLO y realmente le da un golpe de horno. ¿Te parece que la cultura y la integración latinoamericana en estos próximos 6 años, qué se puede esperar? Yo creo que va a ser importante por una razón, y no solo fue AMLO, fue Evo, fue el triunfo electoral en Chile, fue multitud de fenómenos, ¿no?, importantes. Yo estuve en Caracas cuando Chávez repartió Los Miserables. A mí no me lo contaron, yo lo vi, estuve en la cola y no me tocó, porque las hordas estaban ahí. La cultura juega en primera división. Un continente fragmentado por diferencias, conflictos, distancias, economías. ¿Qué lo puede vincular? Lo pueden vincular las películas, la televisión independiente, el libro, la canción, la obra de teatro. Tenemos que multiplicar la latinoamericanización en términos del contacto, cada vez más. Tú mejor que nadie sabes esa frase de Galeano que dice, ¿por qué somos pobres? Dice, porque nacimos pisando un suelo rico. Acá hay algo que anda mal en el sentido de que sobran todos los recursos para que todos los latinoamericanos vivamos
mejor. Muy bien. ¿Y qué pasa que no? Ahí vamos, ahí vamos. El fenómeno mexicano es un fenómeno bien interesante, el aumento de los salarios mínimos, los programas sociales, pues si no, no te explicas esta victoria electoral. No hay manera de explicarla si no fuera porque la condición de vida de los mexicanos ha mejorado notablemente en los primeros años de la 4T. Y para esa derecha, entre comillas, el peor pecado que podés hacer es que tu pueblo empiece a vivir mejor, es decir, mejor calidad de vida, más educación, más derechos. Y entonces también te pregunto, ¿y estos interesados en el status quo, cómo pueden vender de que, dice, por ejemplo, tú lo conoces, el politólogo Juan Carlos Monedero, él dice, el problema de América Latina, dice él, es que los líderes de izquierda o progresistas llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque el poder lo sigue teniendo, o por lo menos lo sigue teniendo, digamos, esa élite que controlan, entre las cosas, al poder judicial. ¿Estás de acuerdo? El problema con Monedero es que es sociólogo. Si fuera escritor de ficción no tendría problemas para ver que todo se vuelve relativamente cierto. O sea, es cierto, cuando Andrés llega al poder en México, en el 18-19, teníamos el gobierno, no teníamos el poder. Y ha costado empezar a restarle poder al poder. Y restarle poder al poder es darle poder a la sociedad. Cuanto más poder le des a la sociedad, menos burocracia heredas del viejo régimen. Cuanto más vigiles a los millonarios que quieren hacerse millonario pateándote las costillas y pisándote, menos poder les das. Tienen menos poder. Y eso pasó. Y este es el fenómeno mexicano. ¿Por qué crees que andamos de fiesta? Aunque me duelen las costillas por andarme riendo, ¿no? Porque realmente es una contracorriente, es haber ido en la dirección contraria a los 200 años de historia de nuestra América Latina. Bueno, es un fenómeno que ha tenido curvas, subidas, bajadas. La historia no es, como pensaban, en una línea recta ascendiente. Tenemos retrocesos, repliegues, algunos terribles. Sí. Pero tanto a ti como a Claudia Sheinbaum en estos próximos 6 años le van a tratar, en definitiva, de poner el palo en la rueda y tratar de que justamente esto no siga. ¿Y qué podíamos esperar? Los reaccionarios, los conservadores, los vendepatrias, los traidores, los mentirosos, van a seguirlo siendo. La lucha prosigue y va a depender del rejuego continuo. Y los libros están en esto. Y los libros tienen que estar en esto. El libro tiene que estar en este proceso. Que tu dirección como director del Fondo de Cultura Económica te da gran satisfacción. Sí, soy un hombre feliz que cuando tose llora. Y duerme complicado porque eso duele mucho, una costilla. Pero no, lo fundamental es entonces proyectos futuros. Cuéntanos, el fondo tiene determinada cantidad de publicaciones que tiene que cumplir. ¿Qué es lo que estás pensando en que van a ser tus próximos pasos como director? Uno de ellos es pensar hacia Estados Unidos para tocar las comunidades hispanoparlantes. El otro, tenemos que hacer una producción de libros de regalo masiva. Tenemos una idea para hacer una cosa que se va a llamar 25 para el 25, para hacer 1 millón de libros de regalo en toda América Latina. En el 2025. Sí, pero para toda América Latina. 1 millón de libros. Sí, dirigidos a adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienes que ganar la batalla de la lectura. En el adolescente que dice, leer qué aburrido, saca, ven para acá, es divertidísimo, es apasionante. Y va a ser una operación latinoamericana. A propósito que tú dices que la lectura es divertida, hay una frase que tuvo un defensor activista de derechos civiles de Estados Unidos en la época de Martin Luther King, que se llama Malcolm X, que tiene una frase muy interesante que dice: la prensa o los medios es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice, y eso es poder porque controlan las mentes de las masas. Lo que está en juego acá es el control de las mentes de las masas. Eternamente, pero no solo es el derecho al pensamiento crítico, el derecho al pensamiento autónomo, el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a la valoración de la vida que vives y no que te la vengan a contar, ¿sí? Unos tipos que cobran en Miami, que tienen el alma tan vendida que ya ni alma les queda, ya la deben haber vendido 15 veces. Y esta batalla prosigue, no va a cesar. No nos hagamos ilusiones. ¿Y para qué queremos ilusiones? Si lo divertido es ir a ganar, ir a pelear todos los días. Cada vez que nosotros salimos a la calle regalando libros es una victoria. Paco Ignacio Taibo II, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un verdadero placer. Y a mejorar esa costilla. Sí, como ganemos otra elección, el dolor me va a dar de veras. De nuevo, gracias. Al revés, un placer. Un placer.